Más de 1.200 millones de artículos de moda se fabrican cada año a partir de lana. ¿Qué hace que esta fibra sea tan perdurable en la industria? La respuesta no es inmediata. Detrás de cada suéter, bufanda o abrigo pesado yace un proceso tan intrincado como preciso. La fibra comienza una cadena de transformación bajo su superficie suave. A primera vista, la lana parece un material simple, pero en realidad requiere esquilado, lavado, cardado e hilado antes de ser útil. Se ve cómo los telares tejen finalmente el hilo en una tela uniforme. Pero esto es solo el comienzo de la cadena. El ciclo conecta los pastizales azotados por el viento con fábricas que operan día y noche. La artesanía humana refina el regalo de la naturaleza mediante tecnología moderna. Una verdad permanece inalterada durante la operación. La lana convierte lo ordinario en un sustento para la industria global de la moda. 4.400 millones de libras de lana se cosechan anualmente de los vastos pastizales globales. ¿Por qué esta fibra sigue siendo la piedra angular de la industria textil tras siglos de existencia? A simple vista, las alternativas sintéticas modernas parecen dominar el mercado por costos, pero las propiedades únicas de la lana la hacen insustituible a escala industrial, manteniendo su relevancia histórica. Australia, China y Nueva Zelanda suministran juntas más del 60% de la producción mundial total. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las granjas en expansión cubren miles de acres, extendiéndose hasta el horizonte como un mar verde. Esta materia prima entra en las líneas de producción para una transformación completa y mecánica. A primera vista, el material parece servir solo para suéteres y bufandas clásicos, pero en realidad se convierte en telas de tapicería resistentes y materiales de aislamiento de alto rendimiento. Las fibras se entrelazan incesantemente bajo la maquinaria. El proceso solo está cobrando fuerza. El valor económico de la industria supera los 80.000 millones de dólares cada año, incluyendo fibra cruda y productos textiles. China se destaca como el mayor procesador y consumidor, mientras que Australia lidera la producción de lana fina de alta calidad. Se ve cómo los lotes se clasifican con precisión técnica antes del envío masivo. Transición al siguiente nivel. Sin embargo, más allá del comercio, la lana representa una de las fibras naturales más renovables del planeta. Por ello funciona como un vínculo duradero entre la naturaleza y la tecnología avanzada. Se mantiene como un pilar de la moda sostenible, continuando una historia con miles de años de preparación. El material avanza suavemente hacia su uso final. Miles de hectáreas de pastizales abiertos en Nueva Zelanda y Australia inician el viaje de la lana. Los agricultores gestionan aquí rebaños inmensos bajo estándares estrictos para asegurar el vellón más limpio y consistente posible. ¿Por qué cada granja selecciona razas con tanta precisión según sus objetivos de producción? A simple vista, todas las ovejas parecen generar fibra similar, pero la elección define si se obtiene merina para fibras ultrafinas o Romney y Corriedale para hebras más largas, fuertes y fáciles de tejer. Cada animal es etiquetado y registrado con detalles exactos sobre su edad, salud y rendimiento del vellón. Pero esto es solo el comienzo del control, porque el pastoreo rotativo mantiene el suelo fértil y previene el desgaste por sobrepastoreo del terreno. La dieta se complementa con heno, granos y minerales esenciales. Se puede notar cómo esta nutrición promueve un crecimiento de lana grueso, uniforme y brillante. Más adelante se complica la gestión. Por eso los graneros permanecen secos y ventilados para prevenir parásitos y enfermedades de la piel. Cada temporada, los agricultores vacunan, desparasitan e inspeccionan a cada animal. Parece simple, pero en realidad, la salud de la oveja determina directamente la calidad de la fibra. Antes de la cría, las ovejas pasan por el flushing, enriqueciendo su dieta durante varias semanas. Esto potencia la fertilidad
y asegura corderos más fuertes con lana más fina. Se ve cómo las madres permanecen bajo estrecha supervisión durante el parto para que los recién nacidos mamen pronto. Tras unas semanas, las crías son pesadas y trasladadas a pastos exuberantes para el destete. Y esto no es el límite. Al llegar los meses cálidos, los rebaños son lavados y tratados contra garrapatas, dejando secar el pelaje naturalmente. Cada oveja se maneja con suavidad durante la esquila para evitar el estrés y asegurar un vellón único, limpio e intacto. La cámara se desliza por la zona de trabajo mientras revisan a los animales tras el corte. Se tratan los cortes menores y se les permite descansar antes de volver a los campos. Porque cada etapa, desde la nutrición hasta el cuidado, sigue normas estrictas de bienestar animal. Solo las ovejas sanas producen lana pura, duradera y del más alto valor. El material queda listo para la siguiente fase de procesamiento. 200 a 250 ovejas pasan por las manos de un esquilador experimentado en una sola jornada de trabajo intenso. Tras meses de cuidado y cuando el vellón ha crecido completamente, la temporada de esquila comienza justo cuando el clima empieza a calentarse. ¿Por qué es tan crítico esperar a este cambio exacto de temperatura para iniciar el proceso de corte? A primera vista, podría parecer una simple preferencia logística de los granjeros para organizar el calendario. Sin embargo, este momento garantiza que los animales permanezcan cómodos tras perder su abrigo y tengan tiempo suficiente para que la lana vuelva a crecer antes del invierno. Antes de comenzar la operación, el rebaño se mantiene en corrales perfectamente limpios y secos, recibiendo porciones de alimento más ligeras para asegurar su calma y estabilidad durante el manejo físico. Se puede notar cómo los profesionales utilizan maquinillas eléctricas de precisión con cuchillas finas, moviéndose en una secuencia específica que arranca desde el vientre y las patas. El objetivo es retirar el vellón entero en un movimiento suave y continuo, evitando romper o dañar las fibras valiosas bajo ninguna circunstancia. El proceso es rápido, con un promedio de apenas 1 a varios minutos por animal. La lana corta y sucia de las extremidades se separa inmediatamente para productos de menor grado, mientras que el vellón blanco y fino de la espalda y los costados se reserva para la manufactura textil de alta gama. Pero esto es solo el comienzo. Tras el esquileo, las ovejas son revisadas minuciosamente en busca de cortes o abrasiones, tratadas con antiséptico y dejadas descansar en recintos protegidos del viento. Cada vellón grande, resultado de un año completo de crecimiento, se convierte ahora en la materia prima inicial de este viaje industrial. Desde los cobertizos, los vellones recién esquilados se envían directamente al área de clasificación para su evaluación. A primera vista, la clasificación parece un paso que la automatización moderna debería haber resuelto por completo, pero en realidad, la destreza humana sigue siendo esencial en medio de la maquinaria. Se ve cómo cada vellón se extiende plano sobre mesas anchas para ser examinado por color, longitud de fibra y finura. Cualquier sección enredada con hierba, suciedad o demasiado corta para el hilado se elimina manualmente. Los clasificadores expertos separan el material por región, reservando las fibras largas y limpias de los costados para textiles finos. Más adelante se complica. Esta etapa meticulosa no solo maximiza el valor de cada vellón, sino que asegura la consistencia en los lotes de producción antes de la compresión. Una vez completada la clasificación, los vellones limpios se reúnen y se trasladan al área de empacado. Aquí, potentes prensas hidráulicas comprimen cada lote en densas balas rectangulares de entre 300 y 400 libras de peso. Se puede observar cómo las máquinas reducen el volumen de la lana esponjosa con una fuerza inmensa. Las balas se envuelven firmemente en arpillera o plástico pesado para protegerlas de la humedad, y cada una se etiqueta con datos de la granja
la raza y el grado para una trazabilidad total. Y esto no es el límite. Los masivos bloques blancos se cargan cuidadosamente en camiones especializados y se transportan a las plantas de lavado, donde comienza realmente el procesamiento industrial. A través del lavado, desengrase y purificación, el material queda finalmente listo para convertirse en la base de textiles finos. 180 grados Fahrenheit es la temperatura crítica que alcanzan los tanques de agua continuos en el sistema de lavado industrial. En la zona de procesamiento de materia prima, los fardos de lana compactada se desempaquetan y se extienden uniformemente sobre las cintas transportadoras para iniciar su limpieza. Esta primera etapa tiene lugar dentro de una abridora, una máquina robusta equipada con múltiples filas de dientes metálicos giratorios de alta velocidad diseñados para actuar con fuerza sobre el material. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física de la fibra. ¿Por qué someter la lana cruda a tal intensidad mecánica inmediatamente después de salir del fardo? A simple vista, el uso de dientes metálicos a alta velocidad parece un tratamiento excesivamente agresivo para una fibra natural. Sin embargo, este paso es indispensable para separar las fibras enredadas y eliminar impurezas incrustadas como polvo, hierba y tierra seca que impedirían el procesamiento posterior. Esta acción mecánica afloja la lana y la prepara para una mejor absorción de agua en la etapa de lavado que sigue inmediatamente. El sistema de lavado consta de 6 tanques continuos de agua caliente que operan entre 170 y 180 grados Fahrenheit para garantizar la higiene total. Los 3 primeros contienen una solución de jabón diluido diseñada específicamente para disolver la lanolina, los aceites naturales secretados por las ovejas que protegen su vellón de la humedad ambiental. Se puede notar cómo el agua se filtra y recircula en flujo inverso a través de bombas automatizadas, ahorrando energía y manteniendo una calidad consistente. A primera vista, los rodillos de presión suave ubicados entre cada tanque parecen mecanismos simples de transporte, pero en realidad son los encargados de exprimir el agua sucia con delicadeza sin dañar la estructura de las fibras. Sensores de temperatura y flujo ajustan automáticamente los parámetros de lavado para mantener el sistema en niveles óptimos de seguridad, mientras los 3 tanques restantes realizan un enjuague exhaustivo con agua limpia. La lanolina extraída se recolecta y refina por separado para su uso valioso en cosméticos y productos farmacéuticos. Finalmente, la lana limpia entra en un secador de tambor rotatorio, donde el aire caliente circula uniformemente por toda la cámara. Se ve cómo los tambores giran continuamente, permitiendo que el calor penetre en cada hebra individual hasta secarla por completo. Cuando el proceso se completa, las fibras alcanzan un nivel de humedad estándar de alrededor del 12%. El material emerge suave, brillante y completamente libre de impurezas, listo para el almacenamiento y la inspección de calidad antes de continuar. Dentro de la instalación de acondicionamiento de material, los fardos de lana seca se introducen en una máquina mezcladora de fibras de alta precisión. Cada lote, que difiere en color, finura u origen, se pesa con exactitud y se mezcla mediante rodillos giratorios con cuchillas en espiral que separan las fibras que pudieron aglomerarse durante el secado. Un sistema de niebla mantiene el aire húmedo y libre de estática, mientras los sensores controlan la velocidad para una uniformidad perfecta en la mezcla. Las fibras emergen suaves, ligeras y elásticas, listas para la siguiente etapa mecánica que definirá su estructura. Entrando en la fase de formación estructural, la lana seca se introduce en la sección de cardado, donde las fibras sueltas se realinean en una sola dirección uniforme. El material pasa a través de la máquina de cardado, equipada con múltiples rodillos de dientes metálicos que giran a diferentes velocidades para crear una fricción controlada y una fuerza de tracción constante. A través de este movimiento continuo,
Las fibras enredadas se separan, se enderezan y se refinan gradualmente bajo la vigilancia de los operadores. Todo se vuelve más complejo en este punto. Durante todo el proceso, sistemas de extracción de polvo y sensores electrónicos eliminan las fibras cortas, el polvo fino y las impurezas residuales dejadas por las etapas de limpieza anteriores. Se puede observar cómo el material sale de la cámara como una red fina y continua de fibras que se enrolla automáticamente en cintas suaves de grosor y peso consistentes. El cardado restaura la estructura natural de la lana y mejora la cohesión entre las fibras, un factor crítico que determina la suavidad y durabilidad del textil final. Por contraste, en muchos talleres de pequeña escala o estudios de artesanía tradicional, los artesanos todavía preservan el antiguo arte del cardado a mano, utilizando peines de metal. Dos paletas similares a cepillos cubiertas de finos dientes de acero se entrelazan y se separan repetidamente, con un ritmo constante. Es un movimiento realizado docenas de veces hasta que cada fibra yace perfectamente paralela sobre la herramienta. Aunque consume mucho tiempo, esta técnica manual permite un control delicado de la tensión y la presión sobre el material. Este método preserva la elasticidad natural, el brillo y la textura de la lana de formas que las máquinas industriales difícilmente pueden representar con la misma sensibilidad. El material procesado queda listo para las siguientes fases de manufactura textil. Manos expertas logran una textura en las fibras que las máquinas difícilmente replican. Una vez completada la fase de peinado, las largas y refinadas cintas de lana se transfieren a la sección de hilado, la fase crítica que determina la resistencia y finura del material. Aquí las fibras entran en un bastidor de hilado de múltiples rodillos. ¿Por qué cada rodillo debe rotar a una velocidad ligeramente diferente durante la operación? El conjunto mecánico parece trabajar al unísono sobre la materia prima a simple vista. Sin embargo, los rodillos traseros aceleran sutilmente mientras los delanteros sujetan la fibra, aplicando una tensión gradual de estirado para adelgazar la cinta, manteniendo su elasticidad y cohesión interna. Antes de la unidad de torsión, la superficie de cada hebra se recubre con una capa ultrafina de aceite de hilado. Esto reduce la fricción y previene la acumulación de estática provocada por el movimiento continuo. Se puede notar cómo las fibras atraviesan el ensamblaje central de torsión. Allí, se unen firmemente en una hebra unificada, formando una estructura robusta y flexible. Pero esto es solo el comienzo. El grado de giro es monitoreado por sensores de tensión, garantizando una consistencia perfecta a lo largo de toda la longitud del hilo. Los hilos terminados se enrollan en grandes bobinas y luego se rebobinan en carretes más pequeños de tamaño estandarizado. Escáneres ópticos inspeccionan cada hebra en tiempo real, detectando puntos gruesos, debilidades o secciones demasiado torcidas. Todo se vuelve más complejo. Cualquier defecto se recorta automáticamente y se vuelve a unir utilizando fusión por calor instantánea. Se ve cómo esto produce juntas lisas y sin costuras, casi invisibles al ojo humano. A primera vista, la automatización total parece el único estándar, pero en realidad los artesanos tradicionales aún preservan la herencia del hilado manual en talleres pequeños. Confían en el control táctil para ajustar el giro intuitivamente con una rueca clásica. Este método lento y deliberado rinde hilos con un carácter orgánico distinto, a menudo reservados para productos de lana artesanales de alta gama. El hilo final emerge con una resistencia a la tracción excepcional, textura suave y elasticidad. Es el resultado de la ingeniería precisa combinada con generaciones de artesanía. La integridad estructural del hilo está asegurada.
miles de hebras individuales ingresan a la sala de tejido, transformándose de hilos sueltos en una estructura textil unificada. Los hilos poseen ya el equilibrio ideal de finura y resistencia mecánica. ¿Por qué los sensores automatizados miden la tensión, la humedad y la densidad antes de que comience el proceso? A simple vista, parece una precaución excesiva sin impacto inmediato, pero en realidad, estos parámetros garantizan una operación estable durante todo el ciclo de tejido, evitando fallos estructurales que arruinarían el lote. La primera tarea crítica implica urdir los hilos en el telar con extrema precisión técnica, pero esto es solo el comienzo de la transformación. Se puede notar cómo miles de hebras se enhebran a través de agujas y lisos metálicos complejos. Estos forman la base estructural inamovible del tejido. Cada hilo debe alinearse exactamente, ya que la más mínima desviación interrumpiría el patrón previsto en el diseño final. Sin embargo, la estructura solo se completa cuando los hilos de trama se entrelazan mecánicamente mediante una lanzadera rápida o un sistema de chorro de aire. Se ve cómo el peine los compacta firmemente, bloqueándolos con la urdimbre en una malla apretada. El telar opera a alta velocidad, monitoreando cada movimiento con sensores de detección de fallos. Más adelante se complica el control. Si ocurre una rotura de hilo, falta de tensión o un error de secuencia, la máquina se detiene al instante para que los operadores corrijan el problema. Por esta razón, cuando el tejido alcanza su longitud estándar, se enrolla automáticamente en un plegador de toma. La cámara se desliza sobre el área de inspección, donde lámparas brillantes revelan cualquier imperfección en la superficie. Defectos menores como nudos, manchas oscuras o tensión desigual se corrigen minuciosamente a mano. La tela de lana tejida ha logrado una estructura sólida y una superficie uniforme. El material queda así listo como base esencial para los tratamientos de acabado posteriores. Dos agujas trabajan simultáneamente en las máquinas de ensamblaje final, pero mucho antes de eso, el tejido de lana cruda se transfiere al departamento de acabados para estabilizar su estructura y refinar su textura superficial. El proceso comienza con el batanado, sumergiendo la tela en agua tibia con una agitación suave y constante. Esto permite que las fibras de lana se entrelacen de forma natural en el fluido. ¿Por qué es necesario someter el material a esta fricción controlada en líquido tibio durante esta fase? A simple vista, la tela ya parece formada y lista para el uso inmediato tras salir del telar. Sin este paso crítico, el tejido carecería de cuerpo, pues la inmersión aumenta significativamente el grosor, la densidad y el aislamiento térmico. Se puede notar cómo el tejido pasa luego por rodillos de cardado fino, equipados con delicados pasadores de metal que alisan la superficie y eliminan fibras sueltas. Se observa que ciertos lotes se tiñen según especificaciones y se vaporizan para fijar el color y las dimensiones. A primera vista, el secado parece un proceso simple, pero en realidad se realiza a una temperatura baja controlada para preservar la suavidad, la elasticidad y el brillo natural, transformando el textil áspero en un material liso y resistente. Pero esto es solo el comienzo. En la etapa final, los tejidos terminados se mueven a la sección de corte y costura, donde el material comienza a tomar la forma física de un producto. Dentro de una sala con clima controlado, el tejido se estabiliza en temperatura y humedad antes de que las cuchillas toquen la superficie. Las cuchillas rotativas automatizadas siguen plantillas digitales para asegurar bordes exactos, y cada pieza numerada viaja a las estaciones donde máquinas de doble aguja ensamblan cuellos y mangas bajo prensas de vapor para conservar la forma. Por eso, una vez inspeccionada, cada prenda se vaporiza, se pliega y se etiqueta para la distribución global. El viaje de la lana desde los campos abiertos concluye aquí, lista para el armario. Miles de kilómetros unen los pastizales abiertos con los molinos textiles modernos.
El viaje de la lana equilibra la naturaleza y la tecnología de precisión. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se requiere tal ingenio humano en el proceso? La fibra cruda parece lista para el uso inmediato a simple vista. Sin embargo, la artesanía industrial debe estabilizarla mecánicamente para su transformación final efectiva. A primera vista, el cambio es simple, pero en realidad la estructura se reconfigura. Se puede notar cómo la textura se uniformiza bajo los equipos. El ciclo cierra su fase actual tranquilamente